Sigue adelante Informe Capital y hoy hablaremos de Chile, que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos y lo sigue dando por estas horas. Nos visita Camila Vergara Vilches, que es consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que es una de las centrales justamente sindicales del país del que vamos a hablar ahora, que es Chile. Camila, bienvenida a Uruguaya TV Ciudad. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, naturalmente que tu visita coincide con, a esta altura, ya más de 20 días de movilizaciones masivas en Chile, con un saldo de muertes que pasa el de 20 personas fallecidas, también con incidentes que involucran a la policía o a cuerpos de seguridad estatales, con niveles de represión altos, con paquetes de medidas anunciados en las últimas horas, con cuestionamientos al gobierno de Piñera. ¿Qué lectura hace el movimiento sindical chileno de lo que en ese país, a veces puesto como ejemplo, está pasando ahora mostrando otra cara? Mira, principalmente Chile era relevado como el oasis de Latinoamérica y eso efectivamente correspondía finalmente a un sector. Chile tiende a tener buenos índices en términos económicos, pero que de alguna otra forma solamente vienen a sostener a una clase. Los trabajadores y trabajadoras hemos vivido más de 30 años en un modelo económico actual que se nos ha privado, por ejemplo, de seguridad social. Hoy día la seguridad social en Chile solamente casi es sostenida con el ingreso de los trabajadores. ¿Cómo es eso? No de manera tripartita. Por lo tanto, nosotros desde el mundo sindical entendemos que toda esta explosión social también se debe al cansancio de los trabajadores y las trabajadoras, de los ciudadanos en términos de las formas de vida que nosotros tenemos en el Chile actual. No hay aportes patronales, como le decimos acá, a lo que aporta la empresa en la que una persona trabaja para, junto con los aportes del trabajador o trabajadora, generar los derechos jubilatorios. Por ejemplo, algo así como las AFAP que tienen ustedes acá, claro. Nosotros tenemos las AFP, que son sistemas de ahorro individual, de capitalización individual, y solamente se tiene ese aporte. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Ya 30 años que hemos probado este modelo, hemos visto que las pensiones son bastante miserables. Nosotros le llamamos pensiones de hambre. Estamos hablando de pensiones que bordean los $200. Ajá, bien, para que quede claro, en Uruguay hablamos de 7.000 pesos uruguayos aproximadamente. Exactamente. Entonces, es más, hay gente que ni siquiera logra generar los ahorros suficientes o ese ahorro se termina y por lo tanto es el Estado el que tiende a subsidiar, por decirlo de alguna forma, esas pensiones. Completa para llegar al mínimo, entiendo bien. O sea, no, ni siquiera llegar al mínimo, da pensiones solidarias que la llamamos en Chile, que deben bordear alrededor de los $150. Son inferiores a las que mencionaste antes. Exactamente. Entonces, cuando vemos en Uruguay las pensiones al menos mínimas que pueden bordear los $300, en Chile estamos hablando de una tasa mucho menor. Y claro, o sea, ahí tú te das cuenta que cuando la seguridad social, estamos hablando de la salud, lo que son las jubilaciones, etcétera, 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 no está contemplado como un sistema de alguna otra forma que tanto el empleador, el trabajador y el Estado se hacen cargo. Tenemos la situación que hoy día tenemos en Chile. O sea, se nos inculcó mucho después de la dictadura que teníamos que portarnos bien, que teníamos que de alguna otra forma hacer mérito para que nos fuera bien. Pero después de portarnos bien, de hacer todas las cosas que correspondían, tenemos hoy día situaciones bastante adversas. Un sistema de salud que de alguna otra forma también corresponde a ciertos seguros, también privados, en los cuales no tenemos todos accesos por temas de costo. Tenemos un sistema de pensiones bastante precario que de alguna otra forma nos tiene con estas pensiones de hambre que yo te comentaba, Martín, y que de alguna otra forma se han ido sumando. Tenemos una constitución que avala todo este tipo de cuestiones. Se dice que esa constitución tiene su raíz en la dictadura de Pinochet, digamos, más allá de que ha tenido, si no me equivoco, alguna enmienda en lo, digamos... Tuvo una reforma en el gobierno de Lagos, pero que de alguna otra forma no se va hacia el centro. Es decir, fue parcial la reforma. Fue parcial porque nosotros tenemos un Estado subsidiario y por lo tanto, ¿qué ocurre cuando tú tienes un Estado subsidiario? Mientras hayan privados que se puedan hacer cargo de ciertos temas, el Estado finalmente lo único que va a hacer inyectar recursos, ahora, más Camila, que hacerse cargo. Surge como gran problema el de la desigualdad. Lo decías al comienzo, Chile ha crecido, pero las condiciones de vida, de acceso a cuestiones esenciales para alcanzar ciertos niveles de vida bajo dignidad o alcanzar la dignidad en esas condiciones de vida, todavía dejan mucho que desear.
¿Qué caminos posibles hay a partir de esta gran movilización popular para en el corto plazo generar algún cambio? Porque me imagino que conseguir respuestas positivas para todas las demandas en un juego político que es complejo, con un gobierno como el de Piñera, no es sencillo. Entonces, ¿cuál es el camino posible a partir de esta encrucijada? Mira, hemos generado desde el mundo social distintos, nosotros le hemos llamado cabildo, para que me entiendan un poco, tiene que ver con espacios autoconvocados por la gente, en los cuales hemos tratado también de dar respuesta en términos, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las demandas que Chile necesita? Dentro de estas discusiones, lo que más ha salido, por ejemplo, es la necesidad de una nueva constitución. Ajá. Han habido incluso hoy día propuestas concretas de ciertos sectores políticos llamando a un plebiscito, que la gente se pronuncie y diga finalmente qué es lo que quiere. Un plebiscito para reformar la Constitución. Exactamente, o sea, que diga si está de acuerdo o no con reformar la Constitución y además cuál sería la forma adecuada, por ejemplo, que sea por el Parlamento o por la Asamblea Constituyente. Dentro de estos mismos cabildos ha salido mucho el tema del cambio constitucional a través de una Asamblea Constituyente. Han salido las materias de seguridad social, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, que en Chile hoy día, o sea, solo para que te hagas una idea, la educación pública hoy día es paga. Hemos logrado avanzar en términos de gratuidad, pero en modalidad beca. Y el gobierno de Piñera ha reducido incluso estas becas. Entonces, no tenemos un acceso universal, por ejemplo, a la educación. Entonces, son demandas que desde el mundo social se le han instalado también al presidente, y el presidente ha salido más bien con una batería de propuestas que en realidad venían a ratificar su programa de gobierno. Bien, y que han sido insuficientes. Ahí me quiero detener, porque claro, yo tengo la impresión de que en las últimas horas Piñera se ha debatido entre algo que definen, por lo menos medios chilenos, que son nuestra fuente de consulta desde aquí, como una agenda social, que creo que es la que vos mencionabas, pero también, al mismo tiempo, una agenda de seguridad más reciente, más de las últimas horas, que es una señal hacia sectores más conservadores. Entonces, ¿qué decir de esa dualidad si es que es una dualidad? Creo que tu lectura es que en realidad lo social tampoco introduce grandes cambios. Cuando nosotros partimos, bueno, aquí hay como un granito el día viernes 18 de octubre. Ya cuando explota todo esto en términos de seguridad, se venía desde una semana en realidad que se venían haciendo varias manifestaciones de los metros, estas evasiones que se le llamaban también. Y claro, lo que detonó en realidad era el pasaje de metro, del transporte público en 30 pesos, pero de alguna otra forma en realidad esa era la gota que rebalsaba el vaso. El presidente en ese momento dice que era imposible generar algún tipo de ajuste, cuestión que vimos que en realidad no era, porque el día domingo, después de toda esta crisis, genera los mecanismos y sale además con una batería de propuestas que supuestamente eran una agenda social. Bien. Para poder enfrentar la crisis. Cuestión que nos dimos cuenta al analizar las propuestas que no era así. Eran su misma, de alguna otra forma, agenda de gobierno que de alguna forma iba a tratar de meterla hoy día para que tuviera salida rápida. Ya estaba previsto que en algún momento del gobierno, del periodo de gobierno, se formularan esas respuestas. Entonces, ¿qué ocurre? La gente en la calle dice, no es lo suficiente. Ajá. Y una de las medidas que tomaba además el presidente fue sacar los militares a las calles para que se hicieran cargo de la seguridad. El día de ayer, cuando nosotros de alguna forma pensábamos, porque uno que otro mensaje también desde el gobierno era que iban a escuchar a la gente, habían invitado a los partidos políticos, incluso estaban tratando de convocar sus propios cabildos, y nos enteramos que sale ayer con una agenda que es más bien de carácter de seguridad, de la seguridad ciudadana. Para complementarlo, ahí hay leyes anti-piquetes o barricadas en las calles, anti-saqueos, también se habla de penalizar el hecho de que haya gente que proteste encapuchada o tapándose el rostro, y se convocó al Consejo de Seguridad Nacional, que es un organismo creado por la dictadura de Pinochet, que ahora tiene un estatus distinto, es asesor, pero que de todos modos impone, digamos, o genera el recuerdo de una idea de la dictadura, en definitiva. Sí, o sea, desde el mundo social condenamos finalmente esto. O sea, aquí viene con una agenda que va a criminalizar al movimiento social. O sea, en vez de decir, me voy a sentar con la ciudadanía, voy a entender finalmente las demandas, voy a avanzar en mejores condiciones, lo que hace es decir, no, en realidad están equivocados. En realidad lo que acabamos de hacer es, de alguna otra forma, ustedes son los culpables. Entonces, ¿qué es lo que tú podrías pensar? ¿Que nos van a meter miedo para que nos salgamos de las calles?
No, pues la respuesta no va a ser esa por parte de la ciudadanía y por parte del movimiento sindical. Camila, ahora que llegamos al punto de las protestas, ¿el movimiento social hace alguna autocrítica por algunas acciones de vandalismo que se han dado en las protestas? Pienso en destrucción de mobiliario público, pero también de algunos lugares de compras, centros comerciales, también alguna escena parecida en espacios del transporte público. ¿Qué se dice al respecto? El movimiento social y el movimiento sindical ha sido súper tajante en decir que nosotros condenamos, no estamos de acuerdo con ningún tipo de acción de violencia. Y por lo tanto siempre hemos llamado a poder seguir avanzando en las demandas, seguir movilizándolos con la misma fuerza. Pero también, así como condenamos los actos de violencia, condenamos también la violencia del Estado. Aquí ha habido violencia de Estado. Han habido violaciones a los derechos humanos. Lo ha denunciado el Instituto de Derechos Humanos de Chile, lo que está diciendo. De Chile, y por lo menos veedores internacionales también lo han puesto en el tapete. Hoy día tenemos más de 20 querellas en términos de homicidio. Tenemos más de 100 personas lesionadas con pérdidas oculares. Tenemos más de 5.000 detenidos a nivel nacional. O sea, hoy día ha habido violación de los derechos humanos por parte del Estado de Chile y eso a nosotros también nos parece gravísimo. Que se ponga, y además que el discurso hoy día del gobierno sea criminalizar más, o sea, no lo vamos a justificar para nada, pero que la pérdida de un bien privado sea mayor que la pérdida de una vida humana, nos parece también que aquí hay un tema que no está siendo concordante. Cuando recién repasaba en la prensa chilena las bien recientes medidas del paquete de seguridad, de la agenda de seguridad de Piñera, encontraba que algunas fueron respaldadas, por ejemplo, por gente del Partido Socialista. Aparece el nombre del senador José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA, también por gente del Partido por la Democracia, que es el partido del expresidente Ricardo Lagos, junto con el Partido Socialista y otros en su momento formaron la Concertación, que gobernó la mayoría del tiempo democrático post-Pinochet. Entonces, una pregunta que surge ahí es, ¿cuál es el rol de las izquierdas en Chile? Que uno se encuentra que hay algunos sectores que se autodefinen como de izquierda, que en realidad en esta cuestión de la agenda de seguridad articulan con Piñera. Acá lo que nosotros necesitamos es que desde el mundo político, de alguna otra forma, haga lo que le corresponde. Tomar posición con la ciudadanía y con la mayoría que está en las calles. Lamentablemente en Chile hay sectores que son mucho más conservadores y que de alguna otra forma van a respaldar esta agenda porque les permite seguir profundizando el modelo económico que hoy día les da tanta renta. Nosotros, de alguna otra forma, desde el mundo sindical esperamos que los políticos se pongan a la altura. Nosotros el día 12 de noviembre estamos llamando a una huelga general, pero también estamos haciendo un llamado bastante explícito al Parlamento, que estamos llamando a una huelga legislativa. Nosotros no queremos seguir avanzando en estos proyectos que el presidente Piñera está poniendo en el tapete, sino que entendemos que tenemos que avanzar en una agenda real de cambios estructurales para todo el pueblo chileno. Ahora que llegamos a la cuestión más político-partidaria, que naturalmente tiene su incidencia en todo esto, ¿hay sectores de la política chilena que hayan dado ese paso que ustedes reclaman de acercarse al movimiento que se ha generado? Exacto, o sea, hemos podido ver sectores también que, por ejemplo, han avanzado en términos de ejecutar las acusaciones constitucionales en relación tanto al presidente como al exministro del Interior para pedir las responsabilidades correspondientes. Se han puesto en términos también de poder presentar proyectos que efectivamente nos ayuden, pero necesitamos ampliar. Necesitamos de alguna forma que todos y todas se pongan a disposición de las demandas, porque no es suficiente que solamente un sector o ciertos sectores. Necesitamos la mayor composición, la mayor amplitud posible para poder avanzar. Entiendo que ver la realidad desde el movimiento sindical implica tomar distancia de los partidos políticos, pero quedó bastante claro en las últimas elecciones de Chile, las que llevaron a Piñera al gobierno, que las izquierdas chilenas o las fuerzas que se autodefinen como de izquierda, si lo son o no es una discusión inagotable que no vamos a resolver acá, comparecieron fragmentadas, divididas. ¿Ese está siendo un problema en este momento, al momento de buscar esas respuestas? Sí, mira, Martín, aquí hay varias cosas y elementos en realidad para poder entender la realidad chilena. Nosotros hasta hace un par de años teníamos un sistema binominal que solamente permitía que ciertos bloques pudiesen de alguna otra forma tener representación. Se pudo avanzar en un sistema que de alguna otra forma permitió que otros actores también pudieran ingresar, por ejemplo, a los cargos de representación popular. Y eso de alguna otra forma también abre ciertos desafíos que tienen que ver con quién me siento y para qué me siento. Y eso se vio, y uno de los problemas que también nosotros tuvimos que enfrentar en las últimas elecciones es que
en realidad el mayor vencedor de esas elecciones no fue solamente el presidente Sebastián Piñera, sino que fue la abstención. Ajá. En Chile, como tenemos voto voluntario, y también la gente dentro de todo esto, porque esto no es solamente la crisis que estamos viendo hoy día, es algo que nació de la nada, sino que viene de una historia hacia atrás. La gente estaba cansada, desilusionada, en función de decir a lo mejor, ¿para qué voy a ir a votar? Y hoy día creo que con todo lo que está pasando hoy día, con mayor razón, ya no da lo mismo por quién votar. Y de alguna otra forma es importante saber que la opinión de todas y todos es súper importante al momento de poder tomar decisiones. Camila, nos tenemos que ir, me quedan 30 segundos. Me decía fuera de micrófonos o de aire algo muy interesante con respecto a las restricciones que hay al sindicalismo en Chile y el ingenio que tienen que tener desde las asociaciones que vendrían a ser algo parecido a sindicatos para poder organizarse. ¿Cómo podés resumir esos problemas brevemente? Nosotros no tenemos todas las garantías de derecho en términos de libertad sindical. Y ante eso nosotros, por ejemplo, en el sector público no tienen reconocido por completo, por ejemplo, el poder sindicalizarse, sino que han tenido que buscar formas, por ejemplo, como las agruparse en gremio. Entonces, hemos tratado de alguna otra forma estar y buscar las alternativas para seguir peleando, pero queda mucho. Y por lo tanto, en realidad yo creo que lo que más necesitamos hoy día en Chile es poder seguir uniéndonos, seguir de alguna otra forma, generar esta amplitud necesaria para seguir demandando temas, tanto en los temas sindicales, porque sabemos que a mayor libertades sindicales como poder llegar a la negociación colectiva nos permite también mejores derechos, por ejemplo, como en la seguridad social. Camila, muchas gracias por esta visita a TV Ciudad y buena estadía y buen viaje de retorno. Muchas gracias, Martín.